Mateo 9, del 27 al 30. Y dice así la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. A veces la palabra de Dios es maravillosa, porque muchos de nosotros que podemos ver no seguimos a Jesús, pero ahí lo siguieron dos que no podían ver, ¿right? Le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿crees que puede hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad, que nadie nos sepa. Que Dios bendiga su santa palabra. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos cuenta, dice que yendo de un lugar a otro, dos ciegos se aparecieron y dando voces, dice: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa vinieron a él, dice, los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron, ¿qué cosa? Abiertos, porque fue un milagro. No queda de otra. Y mis hermanos, ¿para qué querían ellos que sus ojos fueran abiertos? ¿Por qué querían que fuesen abiertos sus ojos? Quizás muchas personas dicen: yo soy religioso, yo conozco de Dios, pero yo voy a la iglesia, ¿por qué? Yo voy a la iglesia, ¿para qué? Entonces, cuando usted va a la iglesia, usted se pregunta: bueno, ¿y yo para qué voy a la iglesia? Quien es un verdadero adorador de Dios contesta esa pregunta: ¿para qué? Para encontrarse con su Dios. Porque usted toda la semana, porque usted todos los días se encuentra con su esposa, sus hijos y con sus compañeros y con sus vecinos de trabajo. Pero un encuentro con Dios, usted no solamente lo encuentra en su cámara privada cuando está orando. Usted también, cuando viene a la iglesia, viene a encontrarse con Dios. Sí, es cierto, ve a la hermana, al hermano que hace 3, 4, 5 días atrás no lo he visto, o quizás no vino por una semana atrás, y ahora lo ve y siente alegría. Pero usted vino aquí para encontrarse con su Dios, ¿verdad? ¿Por qué querían ser abiertos los ojos de ellos? Porque así como muchas personas vienen aquí simplemente por socializar, querían una sanidad física. Querían una sanidad física, pero no querían hacer abiertos vuestros ojos para ver al dador de la vida, aquel que te da el nuevo día, la oportunidad de ver el nuevo día, aquel que te da la sonrisa, el aliento al día siguiente, y decir: Señor, qué linda está la mañana, aunque va a ser calor y mucha humedad, pero gracias, Padre, porque me permite ver eso. El querer, el pedir, que abrir Dios nuestros ojos es para dar gracias, dar alabanzas a aquel que nos hizo, aquel que hizo la tierra, el mar y todas las cosas. Y hermanos, estos dos ciegos salieron sanados. Y la Biblia no hace más mención de ellos. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 6,
Y vamos a leer el versículo 8 al 17. Síganme por favor. Decía que quiero dar una pequeña introducción. El personaje que aquí va a participar es Eliseo, el profeta Eliseo. Y fue el profeta que precedió a Elías. Y así como Elías, también Eliseo tenía un criado. Este criado iba para donde quiera que él fuera, él iba también. Y mis hermanos, la lectura dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Pero el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Hagamos una pausa aquí. ¿Qué está pasando aquí? Hay un escenario de guerra y el rey de Siria se va contra el pueblo de Israel. Pero resulta que donde quiera que él quería emboscar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no iba. Ya lo sabía. ¿Pero por qué? Porque dice que el relato que el rey de Siria estaba pensando que entre sus súbditos había un, ¿qué cosa? Un traidor, un soplón, que estaba vendido, que le iba a decir todo aquí era el rey. Pero la palabra de Dios dice lo contrario, hermano. Dice que el corazón del rey de Siria se turbó y llamó a los siervos, y el 12 dice: entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, dice, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Y cómo es que el rey, cómo que el profeta sabía lo que el rey planeaba? Es como que si nuestro hermano José planificara un viaje, o planificara en su casa un barbecue, y de repente yo me aparezca por ahí. Y la primera pregunta que el hermano va a decir: ¿cómo supo el hermano Bon que había aquí en barbecue? Y yo le voy a decir: es que el olor de carne me trajo acá. Hermanos, el profeta es un ungido de Dios, y por lo tanto tiene comunión con Dios, y por lo tanto Dios le declaraba a él lo que era bueno para el pueblo de Israel, porque Dios ama a su pueblo. Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, y por eso Dios nos cuida, y por eso Dios te libra de tantos peligros que tú no sabes, pero que de alguna u otra manera Dios te aparta de tu camino para que tus pies no tropiecen. Entonces se le dijo: bueno, y mirad dónde está, para que yo envíe a aprenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Saben que antiguamente, para poder invadir un terreno, una ciudad, un pueblo, un reinado, lo primero que hacen es rodear la ciudad. ¿Para qué? Nadie entra, nadie sale. La comida que hay adentro se va a agotar poco a poco hasta que ellos se rinden. Y si no se rinden, ahí van a morir de hambre. Y el agua, si ellos tienen fuentes de ahí, ellos tratan de cortarla, de envenenarla, esa agua, para que esa gente pueda salir. Entonces, mis hermanos, sitiar una ciudad es peligroso para las personas que viven dentro de la ciudad. Ahora bien, mis hermanos, ¿se imaginan ustedes lo que es un ejército de a caballo? ¿Cuántos han visto una caballería?
¿Usted ha visto un desfile de la policía en Manhattan cuando van los caballos? ¿No? ¿Cuántos han visto? A ver, quiero verlo. Qué lindo se ven, ¿verdad? Y saben ustedes, cuando dice gente de a caballo, no dice 1, 2, ni 10. Gente de a caballo significan decenas, centenas de gente a caballo. Y los carros son guiados por caballos también. Y mis hermanos, al día siguiente se levantó de mañana y el varón, y salió el que servía al varón de Dios. Y dice que cuando él salió y vio, ¿qué fue lo que vio? Vio, dice, el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿No le ha pasado a usted también eso, hermano? Que viene la tormenta en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en su persona, y la primera que pregunta, que dice: ay, Señor mío, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde vamos? Y hermanos, cuando la tormenta viene, la gente se paniquea, se asusta, se desespera, se preocupa, se vuelven un 8, quieren hacer esto, quieren hacer lo otro, y van de un lado y van para el otro buscando soluciones, pero no somos capaces de hacer un stop y dirigir la mirada al cielo, a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una fe débil, porque tenemos una ceguera espiritual que no nos deja ver más allá de nuestras narices. Mis hermanos, el profeta le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y ¿qué cosa? Sucedió el milagro, hermanos. Él miró, ¿y qué miró? Gente de a caballo también, dice. Y carros, pero no eran carros comunes, esas carretas que hay con caballo, eran carros, ¿qué cosa? De fuego. ¿Y quiénes eran los que estaban con ellos? Ángeles. ¿Saben que yo estaba haciendo un estudio de los ángeles? Y leyendo. Si el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. Oigan bien esto. Y se ha encontrado, ahora mismo el hombre más alto es un chino, que es basquetbolista, qué sé yo, y es un tipo altísimo. Yo lo estaba viendo. Y mis hermanos, el hombre fue hecho de imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y los ángeles fueron creación de Dios. ¿Y saben qué también tienen los ángeles? Son hombres, son seres creados grandes y fuertes, hermanos. Decía el pastor, ¿cómo se llama? Se me pasa el nombre. Bueno, que dice, que tiene una expresión muy dominicana, que él siempre dice, ¿sí o no? Bueno, este pastor dice que él tuvo un sueño y que en ese sueño veía que el enemigo lo estaba tratando, él estaba tratando de mirar por la ventana y de repente cayó y un ángel, un ser grande a su espalda estaba ahí y que trataba de amenazarlo. Y dice que él en su mente escuchaba que decía que no se preocupara, y cuando él miró por la ventana dice que empezaron a caer ángeles del cielo y todos eran grandes y se formaban en escuadras perfectamente alineadas, y cada uno delante de ellos había uno que los dirigía. Y mis hermanos, esos carros y esa gente de caballo que dice el profeta que le oró para que Dios le hiciera ver, eran ángeles, hermanos.
Y lo más lindo que dice que entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y gente de carro de fuego, alrededor de ¿quién? De Eliseo y Elías. Cuando usted y yo estamos en problemas y oramos, y nuestro problema no puede ser resuelto, ¿sabe lo que dice el hermano White? Dice que Dios envía inmediatamente otro ángel más poderoso para resolver el problema. Amén. ¿Cuántos creen esto? Amén. Así es, hermano. Tú y yo no estamos solos, hermanos. Y en cada día que salimos, en cada lugar que estamos, ahí está nuestro ángel guardián. Pero cuando usted entra a un lugar malo, ahí el ángel se queda esperando afuera que usted salga. Si a usted le pasó algo allá adentro, Dios nos libre de estar en esa situación. ¿Qué podemos entonces ¿qué podemos hacer entonces para poder fortalecer nuestra fe? Dice el libro de Santiago que el que tiene, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Que el que tiene fuerte fe dice que es como las ondas que van de un lado a otro y son como el viento llevado de un lado para otro lado. Y entonces yo me hacía la pregunta, ¿y por qué nuestra fe es flaquea? ¿Y por qué nuestra fe es débil si nosotros hemos visto el pasado, cómo Dios ha hecho milagros? ¿Cómo Dios ha hecho tantas cosas? ¿Cómo Dios hizo tantas cosas con el pueblo de Israel? ¿Cómo Dios hizo el milagro más moderno que tú puedas ver? Tu transformación, tu entrega a Dios. Y entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué nuestra fe se flaquea, hermanos? Dice el Señor que en el libro de Hebreos dice que la fe es ¿por qué? Por el oír. Y el oír Por la por palabra la de palabra Dios. de Dios. Amén. Decían esta mañana en la lección, ¿verdad? Que nosotros debemos, ¿qué cosa? Entregarnos más a Dios. Para que nuestra fe pueda crecer. Para que nuestra preparación espiritual sea fuerte. Y mis hermanos, esa es la clave. Para que junto con la oración usted y yo podamos crecer hasta la estatura de Cristo Señor. Amén. ¿Qué podemos hacer para evitar la ceguera? ¿Ustedes se recuerdan el pasaje donde el profeta, el rey le pedía que fuera a maldecir al pueblo? Balaam, ¿verdad? ¿Y qué pasó en ese episodio? Dice que el profeta iba con su mula a hacer lo que le pedían, pero la mula no caminaba. Y él azotaba a la mula, y la mula no caminaba. Y pullaba a la mula, y la mula no caminaba. Pero la mula tenía una visión 2020 que no la tenía. Porque delante de la mula estaba ¿quién? El ángel de Jehová, con una espada, dice. Pero él no la veía. ¿Por qué? Porque tenía una ceguera espiritual, hermano. Y a veces cuando nosotros creemos que nuestros caminos son correctos, lo que vamos a hacer, estamos ciegos, hermano. Porque al final, dice la palabra de Dios, son caminos de muerte. Y hermanos, finalmente la mula le habló. Y él se quedó sorprendido. Bueno, hablándole a la mula, pero él todavía no caía en cuenta. ¿Por qué le estaba hablando a la mula? Porque su ceguera era tan grande que no le permitía razonar. Y a veces a mí me ha sucedido eso. Que mi esposa me dice, mira, no hagas esto, esto, otro. Pero yo digo, no, que esto es, tú estás equivocada, que esto es correcto, así. Y voy y meto la cabeza, hermano, por ahí. Y ahí me mocha la cabeza.
siempre detrás de un esposo necio hay una esposa sabia. Que aunque a veces creemos que son necias, que son fastidiosas, que son odiosas, pero ella siempre, en alguna manera, tiene la razón. Dios las usa. Dios las usa, hermanos. Como Dios también puede usarte a ti como esposo, porque a veces las esposas son personas que no tienen la experiencia, son muy ingenuas, que no han pasado por esto. Entonces su esposo es el que maneja, su esposo es el que hace esto, su esposo es el que hace este otro, y a veces ha pasado por experiencia por la vida y le dice, mira esto, este otro, y la esposa dice, no, que tú lo que eres un necio, y va y hace las cosas, y al esposo le dice, viste, yo te lo dije que iba a pasar eso. ¿Qué podemos para evitar la ceguera espiritual? Nada por usted mismo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú y yo no conocemos. Amén. Los errores modernos necesitamos que Dios nos abra los ojos espirituales. Debe haber un cambio en usted y en mí. Debe haber una entrega total a Dios indivisa para que pueda haber un retorno hacia los caminos de Dios originales. Debemos creer como cuando el niño, usted le dice al niño, ahí detrás de esa puerta hay un regalo para ti de cumpleaños. Y el niño va y abre la puerta, no importando si se le va a caer una cosa ahí, una maleta o algo va a haber detrás de la puerta, un perro, pero ella va detrás de qué cosa. De la promesa que usted le dijo, del regalo que está ahí detrás. Y Dios nos dio un regalo, hermano. Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros podamos servirle a Él con amor y creámosle. Así como el ciego Jesús le preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, ¿qué cosa? Sí, creemos que tú puedes hacer esto. Hermanos, la curación espiritual de la ceguera, muchos de nosotros hemos escuchado. Venga el doctor, que no sé qué cosa, y eso le va a costar menos que un celular, y su visión va a ser 20/20. Y va a estar en el siguiente trabajando. Y le va a costar menos lo que cuesta el pagar un celular mensualmente. Y van, y los que califican, digo no solamente monetariamente, sino que los que califican corporalmente, entonces el médico realiza la operación y al día siguiente sale viendo 20/20. Pero mis hermanos, luego de eso tenemos el caso de nuestra hermana Margarita aquí. Ella también se operó y ahora tiene que usar los lentes oscuros, pero cuando se quite los lentes oscuros ya es porque su visión ya está sanada y ella va a ver otra vez. Esos lentes oscuros significan, hermanos, los problemas que tenemos, los afanes que tenemos. Esos lentes oscuros significan esa debilidad espiritual que tenemos, esa débil fe que tenemos en creer, hermano, en las promesas del Señor. ¿Y sabe cómo se cura esa ceguera espiritual? Abran la Biblia, hermano, en el Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer el versículo 15 al 17. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero no eres tibio y no frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca.
pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ¿y qué cosa? ¡Ciego! ¡Ciegos somos nosotros! Pero tenemos 2 ojos y vemos, y usamos anteojos y podemos ver. ¿Y cómo es que la Biblia nos llama ciego? ¿A qué clase de ceguera se refiere en la Biblia? A la ceguera espiritual. Y dice el 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu nudez, y unge, ¿qué cosa? Tus ojos, para que veas. Para que veas. Oremos al Señor para que Él abra nuestros ojos y podamos ver las cosas que Dios tiene preparadas para ti y para mí. Que Dios te bendiga en esta